Gracias, hermano. Qué bendición nuevamente volver a vernos una vez más, hermanos. Sí, amén, gloria a Dios. Amén. Aleluya. Cuántas cosas no pasan entre semana y vienen a gozarse aquí el domingo. Yo a veces ya estoy esperando que llegue el domingo porque es de gran bendición servir al Señor. Sí, amén, amén. Es de gran bendición ser útiles para su servicio, pero sobre todo que Él se haya fijado en nosotros para poder servirle. Y no nada más en nosotros estamos aquí enfrente, sino también en ustedes, ¿eh? Porque todos somos responsables de lo que nosotros hacemos, que el Señor nos manda a hacer. Y bueno, pues qué bendición que nuevamente estamos hablando una vez más en este lugar de su santo nombre. Sí, amén. Bendito seas, Adonai. Amén, amén, gloria a Dios. Qué bendición, faltaron muchos. Bueno, esperemos que el próximo domingo se incorporen. Y bueno, la semana pasada estuvimos hablando acerca de los apóstoles, ¿verdad? Del apóstol Pablo, perdón, del apóstol Pedro. Y ahora nos va a tocar hablar del apóstol Pablo, donde él nos advierte claramente y abiertamente lo que está aconteciendo ya en estos tiempos. Creo que nos ha quedado muy claro de las señales que han acontecido, ¿verdad? Ya en estos últimos tiempos, y que realmente ya estamos en las últimas, hermanos. Cuando le plazca al Señor llevarnos, desconocemos. Pero así como le he dicho otras veces, así como usted está bien seguro de su género, sea masculino, sea femenino, usted debe estar bien seguro que se va a ir con Él. ¿Por qué? Porque tenemos que perseverar día con día, ¿verdad? ¿Y qué nos queda? Más que seguirle para poder obtener esa bendición de irnos con Él. ¿Se imagina qué bendición va a ser ese día tan precioso cuando su pueblo desaparezca? Que no nos permita pasar alguna tribulación. Yo el día de ayer estuve encerrado toda la tarde en mi casa descansando después de una labor de trabajo toda la semana. Y me puse a estudiar tantas cosas que estuve viendo a través del internet, de tantas cosas que van a acontecer. Y mire, son de pensarse. Son cosas tremendas que van a pasar a este mundo. Y que la Biblia las habla. El Señor nos habla a través de la Biblia de lo que va a acontecer. Y tenemos que estar prestos, tenemos que estar atentos a todo esto que va a acontecer, porque esto va a marcar la bendición que vamos a obtener nosotros de tener la vida eterna. ¿O quién no quiere tener la vida eterna, hermanos? Amén. Por algo estamos perseverando la palabra del Señor, ¿verdad? Amén. ¿Usted no se ha preguntado si muere en un momento dado, qué va a pasar con usted? Pues el Señor aquí promete vida eterna para lo que le sigue. Promete vida eterna para aquellos que predican su palabra, para el que hablan de Él, el que son testimonio, ¿verdad? Y creo que todos estos que estamos aquí lo hacemos. Amén. Porque es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Y bueno, hablábamos acerca del apóstol Pedro, ¿verdad? Donde él habla claramente. Vamos a hacer rápido un recordatorio de lo que leímos la semana pasada. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Y miren lo que dice aquí el apóstol Pedro. Dice: el fin de todas las cosas se acerca, así que sean prudentes y manténganse alerta en oración. Sobre todo tengan entre ustedes un amor ferviente, porque el amor cubre multitud de pecados. Hospédense unos a otros sin murmuraciones. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, como buenos administradores del multiforme favor del hoy. El fin de las cosas se acerca, y ya lo hablaban los apóstoles, hermanos. Nosotros tenemos muchas veces, ¿sí?, que tener esa comunión como hermanos, ¿sí? Tenemos que estar en un amor como aquí nos manda, ¿sí?, sin murmuraciones, y pongamos el servicio lo que el Señor nos ha dado, que podamos servir a otros hermanos, ¿verdad? Yo en especial muchas veces he puesto yo de mis cosas para poder servir a la iglesia. Durante 7 u 8 años me he pasado manteniendo la iglesia. El Señor me ha proveído. ¿Por qué? Porque así le ha placido y así lo he puesto en mi corazón. Y gracias a esa bendición que Él me ha dado, por eso no quiero yo sentirme así como pavo real. No, el Señor da para poder poner al servicio en la obra. No debe ser. Y gracias al Señor que Él ha bendecido para poder seguir adelante. Le he dicho varias veces, el Señor se ha fijado en nosotros como iglesia pequeña, manada pequeña, para poder traer a nuestro hermano David a este lugar. ¿Por qué se fijó el Señor en este lugar tan pequeñito?
porque así le plació y porque ha visto que nosotros estamos en lo correcto. Él ha listado muchas cosas y mire, ahorita lo vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo, donde él dice: yo me retiro, yo me voy, pero su sangre de ustedes no me va a hacer a mí, ¿sí? Que el Señor me diga algo a mí por su sangre de ustedes. ¿Por qué? Porque yo he cumplido, y lo que nosotros hacemos en este lugar es cumplir y hablar la palabra del Señor, no más hasta ahí. Porque el Señor nos ha mandado a hacer eso. Y yo sé que porque alguna razón ustedes están aquí, es porque ustedes han escuchado palabra del Señor como debe de ser, ¿verdad? Es una bendición. Ahí mismo, hermano, en el libro de Primera de Pedro, perdón, Segunda de Pedro, Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 14 dice: pues como sé que dentro de poco tengo que dejar mi frágil morada, como me lo ha declarado nuestro maestro Yeshua Mashiach. Qué bendición que aquí el apóstol, ¿verdad? Como lo dije hace 8 días, el mismo Señor le había dicho que ya era su tiempo que tenía que irse. El mismo Señor le marcaba, le decía: ya es tiempo que te tengas que venir conmigo. Y qué bendición, ¿verdad? Cuando el Señor en un momento dado nos dice a nosotros: ya es tiempo que te tengas que ir conmigo. Porque esa es una gran bendición que Él mismo está diciendo: yo te voy a llevar conmigo. No tienes que fijarte a dónde vas a ir a un lugar. Yo les platicaba de un testimonio de una persona que conocí hace 4 años, aproximadamente 15 días antes de que él falleciera. Le estreché la mano, platicamos un poco, ligeramente, se fue en otro país, ¿verdad? Pero después me enteré que el hermano le había dicho, él ya estaba enfermo, pero él no lo sabía, nadie sabía que estaba enfermo. Y el Señor le hizo notar un día que el Señor ya se lo iba a llevar. Como diciendo: te doy la oportunidad que tú te despidas de los tuyos. Y efectivamente reunió a la familia entre semana, todos dejaron de ir a trabajar, eso fue lo que me contaron. Y el Señor, así como estamos ahorita, Él hablando, diciendo: el Señor me ha mandado a llamar y me tengo que retirar, me vengo a despedir de cada uno de ustedes. Sigan, perseveren en el camino como debe de ser. Y el hermano en poquito tiempo expiró. ¿Y sabe qué me dice? Que murió con una sonrisa bien bonita al morir. Y qué bendición cuando nosotros estamos sirviendo en el Señor, hermanos, porque sabemos que en cualquier momento nos puede llamar a cuentas. En cualquier momento nos puede llamar a cuentas Él. Y si nosotros hemos de morir antes de ser arrebatados, si morimos en Él, de todos modos el Señor nos va a tomar de ahí ese lugar. En vida o en muerte, muriendo o viviendo en Él, tenemos la garantía que vamos a estar con Él. Porque Él no es el hijo de hombre para mentir. Amén, amén. ¿Verdad? Pero desgraciadamente también los apóstoles advierten de los tiempos finales, donde la apostasía ya está marcando ya sus grandes fuerzas para poder engañar a la gente. Yo me preguntaba el día de ayer: ¿por qué hay tanta gente que sigue a este tipo de personas mentirosas? ¿Por qué? Siempre me he preguntado. Si yo le dijera ahorita a usted: necesito que me dé 15,000 pesos en este momento, ¿a poco usted tendría la facilidad de decírmelo? Sí, te lo doy de inmediato. Yo creo que usted lo pensaría para un momento de hacer una cosa así, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque usted ha nacido de nuevo, ha visto las cosas diferentes y no es engañado por cualquier persona. Y esa es una gran bendición, que el Señor haya tenido esa bendición para cada uno de nosotros, y Él nos haya dado la bendición de abrir nuestros ojos y ver, ¿verdad? Cuando una persona va con un espíritu engañador, una persona va con un objetivo de dañar a la gente. Y también lo he dicho, que muchas veces no es tanto la culpa de ellos, sino la gente que le sigue. Y ahora la apostasía ya está en su magnitud ya muy grande para poder engañar a la gente. Cada vez está ganando más terreno para poder llevar más almas al infierno. El ecumenismo se está uniendo a la apostasía, esa pareja ideal para poder destruir la vida del creyente. Pero si nosotros no nos tomamos de la palabra del Señor como debe de ser, y si somos partícipes de ese tipo de cosas, que creo que aquí no hay nadie de esos, el Señor nos va a amonestar y el Señor nos va a castigar, como lo vamos a ver más adelante.
La apostasía está creciendo. Las cosas en el mundo que están aconteciendo ya son muy aberrantes. Ahora ya en otro país ya no se conforman con unir una pareja del mismo sexo. 2 hombres, 2 mujeres, ahora ya pueden ser 3. Ahora ya pueden ser 3 mujeres casándose o 3 hombres casándose. Esto cada vez se está degenerando más. Esto está creciendo, la maldad en el mundo está creciendo más. Muchos países ya son permisivos para ese tipo de cosas. Y bueno, ¿cuántas veces no hemos escuchado que si el Señor no perdonó a Sodoma y Gomorra, ¿por qué nos ha de perdonar a nosotros en la actualidad? ¿Por qué en un momento dado nos debería a nosotros en un momento dado de perdonar? Si ahora en la actualidad estamos peor, como en aquellos tiempos de Sodoma y Gomorra, porque ahora con tanta tecnología y con tantas cosas que hay, es muy fácil perderse del camino del Señor. Usted puede encender su computador y ver cualquier cosa ahí que pueda ver usted, para desviarlo del camino del Señor. En aquel tiempo no había esa facilidad, ahora ya la hay. Ahora en cualquier momento usted puede destruir su vida. En cualquier momento usted puede, escuche bien, pecar en cuestión de segundos. Pero ¿qué nos manda el Señor? Que tenemos que seguir el camino correcto y estar fuera de todo ese tipo de gente que es engañadora. Y déjeme decirle que los verdaderos apóstoles hacen todo lo contrario de los que se dicen llamar ahora apóstoles, que son una bola de ladrones, que lo único que hacen es robarle a la gente el dinero. Pero vuelvo a decir, no es tanto la culpa de ellos, sino de la gente que les sigue, ¿verdad? ¿Y qué nos manda aquí el Señor, que dice? He dicho otras veces, ¿de qué me serviría si yo predicaría y robaría a la gente el dinero? Si al final se va a perder mi alma. ¿Qué no dice el Señor? Llegaste, le habla a Timoteo, llegaste y nada te puedes llevar. Pero sí, lo que sí se puede llevar uno cuando está en ese tipo de cosas es una gran responsabilidad. Porque dice en el libro de Corintios que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Dios para dar cuenta de lo que hicimos bueno o malo mientras estábamos en la tierra. Así es. ¿O no es cierto? Imagínese usted el día que esté enfrente del Señor y dando cuentas. ¿Qué es lo que va a decir? Pues es que en tu nombre me dice de 4 o 5 casas, dice varios carros, dice muchas cosas de la gente, le decís esto, ¿qué va a decir? Tal vez el Señor le pregunta, a ver, ¿y dónde están? ¿Te los trajiste? Pero sí te trajiste una condenación para muerte eterna. Este tipo de personas, lo he dicho otras veces, se juegan su salvación por un poco de dinero, por algo material. ¿Sabe que cuando venga la destrucción de este mundo, aún las grandes murallas que estén puestas en pie van a ser destruidas? ¿De qué va a servir? ¿De qué va a servir que usted fortifique una casa y la llene de grandes lujos, si con cualquier movimiento telúrico que el Señor mande todo eso se cae? Uno tiene que fortificar su casa primero, como debe ser, su persona, su casa de sus hijos, de su esposa, de todo eso. No estar oyendo este tipo de personas que los apóstoles ya nos advertían. El tiempo de los finales ya se acerca, ¿verdad? ¿Y cuál es la raíz de todos los males? El amor al dinero. Desgraciadamente esa ha sido la base en que muchas personas se han desviado. Muchas personas que empezaron bien, lo hemos ya escuchado en muchas predicaciones, pero se han torcido con el tiempo. Muchas personas que se han levantado y han sido traicioneros para con el Señor. Y ese es lo peor, que han conocido en un principio la verdad y después se torcieron. Eso es lo más grave. Porque una persona que no conoce y es manipulada, al menos no conoce, ¿verdad? Y es manipulada todo el tiempo, pero no ha conocido la verdad. Pero cuando empieza a conocer la verdad y se da cuenta, entonces empiezan las cosas diferentes, como debe de ser. La apostasía está creciendo día con día ya, hermanos, grandemente. Yo leí otros ejemplos también, el ejemplo que les acabo de dar de las parejas, otras cosas más aberrantes que están aconteciendo. Pero ya no es nada nuevo,
Ya escuchar ese tipo de cosas es muy normal. Ya podemos ver en cualquier lado donde caminemos ya ese tipo de cosas. Pero ya aquí el apóstol nos advierte que ya vendrán ese tipo de cosas. Y que muchas de esas personas apóstatas se levantarán dentro de la misma iglesia. Cuando yo hice hace muchos años, nuestro primer año que cumplimos como iglesia, estuvo predicado, no sé si ustedes han oído hablar de nuestro hermano Abimael Macías. Ese hermano predicó ese día y yo estaba muy tranquilo. Y efectivamente predicó y se dirigió y me dice: y no cabe duda, hermano, que lo que estás empezando, muchos se levantarán de la misma iglesia para estar en contra tuya. No sé si recuerda usted, Juanita, hace como 10 años. Ese día yo me estuve así como que me quedé como medio tembloroso. Muchos se levantarán de la iglesia para estar en contra tuya. Personas que tú consideras que están en lo bueno van a ser traicionadas. No con estas palabras, pero más o menos. Y así pasó. Si estuviera la gente que estuvo hace 10 años con nosotros, por lo menos llenaríamos todo este lugar. Mucha gente que se levantó en contra de nosotros para poder afectar, y lo logró. Le voy a pedir de favor, hermanos, que abra su Biblia en el libro de Hechos. Nuestra hermana Juanita y nuestra hermana Luchita ya son desde hace muchos años, ellas conocen lo que estoy hablando. Y lo que le estoy hablando no es mentira. Hechos capítulo 20. Vamos a leer desde el 17. Hechos capítulo 20, versículo 17. Miren lo que dice aquí el apóstol Pablo. Desde Mileto Pablo mandó a buscar a los ancianos de la asamblea en Efeso. Cuando ellos se presentaron, les dijo: ustedes saben bien cómo me he comportado con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que llegué a Asia, sirviéndole al Maestro con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me vinieron por las acechanzas de los yahuditas. Y saben que no he rehuido anunciarles nada que les fuera de provecho, y enseñarles públicamente y por las casas, testificando a los yahuditas y a los griegos acerca del arrepentimiento para con Elohim y la fe en nuestro Maestro Yahushua. Ahora fíjese, voy a Jerusalén con el espíritu encadenado, sin saber lo que me ha de acontecer ahí, salvo en el espíritu de santidad me da testimonio en una ciudad tras otra, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Sin embargo, no estimo que mi vida sea de ningún valor ni preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera y el misterio que recibí del Maestro Yahushua, para dar testimonio de la buena noticia del favor de Elohim. Ahora miren, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he andado predicando el reino, volverá a ver mi cara. Pero eso les declaro en el día de hoy, que soy inocente si alguno se pierde, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Yahweh. Cuídense ustedes y a todo el rebaño sobre el cual el Espíritu de Santidad lo ha puesto como supervisores, para pastorear la asamblea del Mashiach, la cual adquirió mediante su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces, que no perdonarán la vida al rebaño, y entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos. A los discípulos tras ellos. Por tanto, manténganse alerta, recuerden por 3 años, de noche y de día, no cese de aconsejar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, los encomiendo a Elohim y el mensaje de su favor a aquel que tiene poder para edificar y para dar herencia entre todos los santificados. ¿Qué es lo que hacía aquí el apóstol? Se preocupaba y lloraba, aconsejaba.
predicaba a las personas para arrepentimiento. ¿Qué diferencia trae entre este apóstol que habla la Biblia y los apóstoles de ahora? ¿Verdad que hay mucha diferencia? Amén. ¿Acaso estos apóstoles del presente harán algo parecido? Con cualquier cosita que les hablen, ya convencen a la gente. Con cualquier cosa que le estén predicando, ya convencen a la gente. ¿Y cuántas veces hemos dicho nosotros que como iglesia, una iglesia que está en el camino del Señor debe hablar del arrepentimiento ante las consecuencias que van a venir de los tiempos finales? Amén, amén. Del arrepentimiento, del arrebatamiento, de la apostasía, el comunismo, y todo ese tipo de cosas que están aconteciendo, que están robando la mente de la gente creyente para poder desviar del camino del Señor. Aquí podemos ver el apóstol cómo habla y cómo dice. Lo que dije, se levantará gente, ¿verdad?, de la misma iglesia. Y le digo una cosa, dentro de la iglesia de nosotros anda uno por ahí que anda inquietando a la gente. Uno que ya se fue, que hacía la labor de que cuando terminábamos empezaba a aconsejar a la gente. Ya se fue, gracias al Señor se lo digo. Estaba en contra de lo que está haciendo, pero anda uno por ahí de inquieto también. ¿Acaso habrá más cizaña que trigo en esta iglesia? ¿No debe de ser al revés? ¿Que haya más trigo que cizaña? Amén. Pero como advierte aquí el apóstol, ¿verdad?, que dentro de la misma iglesia se levantará en contra de cada uno de nosotros. Y sabe que así como fue, escuche bien, engañada Eva por la serpiente, así mucha gente es engañada dentro de la iglesia por este tipo de personas que solamente hablan puras tonterías por parte de ellos. Leamos el libro de 2 de Corintios, hermanos. 2 de Corintios. Déjenme decirle que la pastora no vino porque se tomó unas vacaciones allá por Villahermosa. Anda predicando por allá. Aleluya. Amén. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3 dice: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Jehová, de alguna manera los pensamientos de ustedes hayan extraviado de la sencillez y la pureza que le deben al Mashiach. Porque si alguien viene predicando a otro Yoshua que no es el que hemos predicado, o si reciben otro espíritu que no hayan recibido, u otra buena noticia que no habían aceptado, qué bien lo toleran. Mucha gente ha tolerado la palabra que no es de Dios. Mucha gente ha hecho, ¿verdad?, de algunos dioses este tipo de personas que hablan puras tonterías. Y yo a través de este tiempo que estuve ahí en la tarde estudiando, bueno, ¿y por qué? ¿Qué es lo que pasa en este tipo de gente? ¿Por qué sigue? ¿Por qué no abren los ojos? Y entre tanto me decía el Señor, bueno, tú los abriste gracias al Señor. Y todos los que están contigo los han abierto gracias a mí, ¿verdad? Todos hemos abierto los ojos porque hemos visto la claridad como debe de ser la bendita palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos de nosotros no pusimos atención cuando escuchamos aquellos videos de aquellos hermanos que estaban en contra de este tipo? Y ustedes saben a quién me refiero. Y fuimos atentos a escuchar esa palabra. Yo cuando empecé a escuchar esa palabra me impresioné, pero nunca dije, ay no, ¿cómo puede ser? Yo lo mío y él lo suyo, él lo mío, porque así es la gente. No quiere salir de esa cueva donde está atrapado, de ese círculo vicioso. Él piensa que muchas veces que en el lugar en que se encuentra es correcto. Y cuando ha conocido la verdad y no pone atención, entonces viene algo feo a su vida. Algo muy feo a su vida. Y ahorita lo vamos a leer. Yo me preguntaba, ¿y por qué no es tan claro que conozca la verdad, sabiendo que hay tanta información de gente que predica la verdad? ¿Por qué no hacen caso y siguen en lo mismo? Y ahorita lo vamos a leer. Es una especie como de maldición, no sé, es algo puesto por el Señor mal. Leamos rápidamente el libro de Mateo, hermanos.
Pero el Señor ya nos había hablado de este tipo de personas. O sea, no es nada nuevo. Mateo capítulo 24. Cuando Yahushua salía y se alejaba del templo, se le acercaron sus discípulos y le llamaron la atención hacia los edificios del templo. Pero él le respondió: ¿Ven todo esto? Pues en verdad le digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no derriben. Estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron reservadamente y le dijeron: Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Yahushua respondió diciéndoles: Miren que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy el Masías, y engañarán a muchos. Oirán hablar de guerras y rumores de guerras. No se confundan, porque es necesario que sucedan esas cosas, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos por todas partes. Pero todas esas cosas son solo el comienzo del sufrimiento. Entonces los entregarán a la tribulación y los matarán, y todas las naciones los odiarán por causa de mi nombre. Entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros, y se aborrecerán unos a otros. Muchos falsos se levantarán y engañarán a muchos. Por el aumento de la violación de la Torá se enfriará el amor de muchos, pero el que persevera hasta el fin se salvará. Y esta buena noticia del reino se proclamará en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. ¿Qué es lo que nos advierte aquí el Señor? Que muchos se levantarán y dirán: Yo soy Yeshua. Muchos falsos apóstoles, falsos profetas se levantarán diciendo cosas aberrantes, pronosticando cosas, ¿verdad?, que van a acontecer y que no han pasado. Y desgraciadamente todo este tipo de personas tienen quien les siga. Tienen personas, tienen seguidores que igual están envueltos con ellos para la maldad que quieren hacer. Estas iglesias apóstatas que solo hablan de pura prosperidad, de que si tú das, el Señor te va a bendecir más de lo que des, de que si tú donas lo que tienes, el auto, las joyas y X, ¿verdad?, el Señor te va a bendecir. Y por llamarse apóstoles, dice la Biblia que todos traían sus riquezas a los pies de los apóstoles. Así es que si yo soy apóstol, vengan y entreguen lo que tienen puesto, lo que tienen en este momento. Y no se toman de esas palabras, de esos ejemplos, para poder hacer de las suyas. Día con día esto está creciendo, están atacando nuevas técnicas para poder afectar a la gente. La apostasía día con día crece, y la fe del creyente muchas veces echada a un lado, porque no quiere escudriñar, porque no quiere leer, porque no quiere conocer. Hace muchos años, cuando a mí me hablaron también, yo vengo desde cuna, desde niño vengo en la creencia de nuestro Señor, pero como todo joven, ¿verdad?, que se distrae normal, pero ya no en la edad adulta, una hermana llegó y me dijo, empezó a explicar cosas de la Biblia. Yo ya conocía todo eso, pero cuando me explicó, empezó a explicar cosas más tremendas. Dígame dónde dice eso, hermano. Y efectivamente me lo decía. Ok, a partir de ahora se deja de hacer eso. En ese momento me acuerdo que fui presto para escuchar la palabra del Señor, para ponerla por práctica. Hasta la fecha, cosas que en un momento dado me dice, las pongo en práctica. Porque tenemos que agarrar la palabra del Señor en ese momento. Cuando uno es sabio y reconoce que está en un error, de inmediatamente tiene uno que cambiar. Amén. El Señor perdona cuando uno hace las cosas por ignorancia, pero también que dice cuando aquel que peca deliberadamente. Muchas personas, escuche bien, muchas personas que siguen a este tipo de personas apóstatas, grandes iglesias, lo peor que pudieron haber hecho es haber traicionado al Señor. ¿Por qué? Porque una vez conocieron la verdad de cómo se les explicó la Biblia,
de cómo se le explicó la palabra del Señor. Y por sus afanes, por sus intereses, por pertenecer a un círculo vicioso, han dejado la palabra del Señor. Empezaron bien y se torcieron. Lo dije, las personas que no saben, que en un momento dado están mal, son manipuladas por no saber y no conocer la verdad. Se les puede un tanto pasar, digamos, ¿verdad?, que estén en una situación mala. Pero una persona que ha conocido la verdad y que es traicionada y pertenece a un círculo vicioso, es lo peor que puede pasar. ¿Y sabe qué? Hay mucha gente así dentro de ese tipo de iglesias. Mucha gente que está así, encantada por este tipo de personas. ¿Cuántas veces yo he leído estas palabras que usan estas personas? Vamos a leer rápidamente. Cosas de las cuales se valen ellos para en un momento dado envolver a la gente. Usan la manipulación para poder hacerlos caer. El sentimentalismo, el emocionalismo, impresionismo, seducción, engaño, ilusionismo, hechizo, encanto e hipnotismo. Todo eso abunda en ese tipo de iglesia donde no se habla la verdad como debe de ser. En ese tipo de iglesia donde pertenece la gente que está encantada con todo este tipo de cosas que leí, ¿verdad? Pero permanecen ahí. ¿Y sabe qué es lo que ha pasado? Y ahorita lo vamos a leer. Esa fue la respuesta que el Señor a mí me dio. El por qué están ahí. Vamos a leer rápidamente antes de leer ese versículo del libro de Juan. Por favor, Juan, San Juan. Pero aquí hay una diferencia de este tipo de cosas que están aconteciendo. San Juan, capítulo 8. Y esto es lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros. San Juan capítulo 8, versículo 31 dice: entonces Yahushua les dijo a los yahuditas que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi mensaje, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Qué leíamos en el libro de Mateo? Que haciendo la voluntad del Señor es la bendición que podemos obtener. Amén. Porque dice que en aquel tiempo muchos dirán en su nombre, ¿verdad? Hicimos esto y esto y esto. ¿Y qué le va a decir el Señor? Apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Pero dice que el Señor, si creen en mí, van a tener esa bendición de ser arrebatados. Leámoslo nuevamente. Dice: entonces Yahushua le dijo a los yahuditas que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi mensaje, en mi palabra, y predican de mí, serán verdaderamente mis discípulos. Amén. ¿Y qué es lo que nos manda a hacer el Señor? Que seamos de él, que prediquemos, que hablemos, que seamos el testimonio, ¿verdad? ¿Y qué dice él? Es la garantía. Entonces, sí van a ser de los míos. Amén, amén. ¿Y cuál es la garantía? Que seremos, ¿qué? Arrebatados con él, ¿verdad? Ahora vamos a leer este versículo clave en segunda de Tesalonicenses. Esta es la respuesta que me dio el Señor, ¿verdad? Al por qué tantas cosas que pasan. Y vea de cuán el Señor nos ha librado. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11 dice: por tanto, Elohim les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, para que se condenen todos los que no creyeron en la verdad, sino que prefirieron la injusticia. ¿Lo volvemos a repetir? Por esto dice Elohim, les enviará un poder engañoso
para que crean en la mentira, para que se condenen todos los que no creyeron en la verdad, sino que prefirieron la injusticia. Y que no es cierto que todo ese tipo de personas que están siguiendo a estas personas apóstatas no conocieron la verdad y no se desviaron del camino del Señor. Dice el Señor: ahora te voy a poner un poder engañoso para que tú sigas y seas condenados con ellos. ¿Y sabe qué es lo peor? Que esas personas que saben que se están llevando a toda esa gente al infierno, saben lo que están haciendo y no se retractan para poder hacer lo que están haciendo. ¿Ustedes no creen que el Señor puede en un momento dado perdonar a ese tipo de personas que hacen eso? Retractándose, Sí, amén. convirtiéndose y usar la sana palabra para poder volver a esa gente. Imagínense una persona que está en esa situación, que tenga 2,000, 3,000 almas y que se convierta a la doctrina correcta. ¿Acaso no Él se salvará y salvará a todos ellos? Sí, amén. ¿Pero por qué están cegados por el dinero? Están cegados por el dinero y les duele cuando la gente se va porque deja de haber ingresos. El Señor envía un poder engañoso. Yo también estuve en ese tipo de iglesias, pero cuando veíamos cosas que no eran, siempre había esa duda, y es que esto no puede ser, y no puede ser, y la espinita, no puede ser, hasta que descubrimos que no era eso lo correcto. Y que las personas que estaban ahí no hablaban la palabra correcta. Y su palabra decía: tú nada más ve y calla y no hables. Eso es lo que decían: tú nada más ve, calla y no hablas, no digas nada. Se paraban la frente para decir una cosa, pero vivían de otra forma diferente. El hermano que les comenté que se fue de este lugar, que el Señor se lo llevó y que estaba en contra de nosotros, nos tiraba mucho a mí y a mi esposa. Y le digo una cosa: y en un momento dado, para poder ¿sí?, hablar de este tipo de cosas, es porque yo primeramente estoy bien. Y ese hermano llevaba una vida triple. Pero eso sí, la palabra del Señor quería aplicarla para poder afectar. Entonces, hermanos, el poder engañoso puesto por Dios, ¿para qué será? Para ser condenados. Por eso hay tanta gente que está siguiendo ese tipo de personas. Pero ustedes no creen que ellos han escuchado alguna vez alguna predicación de las personas que están de sana doctrina. Sí. Todos han escuchado. Recuerden cuando hace un año estuvo aquí nuestro hermano David, y yo les decía: ¿qué no algunos de ustedes han escuchado la bendición a través de los labios del hermano? Y miren, por lo menos de todas esas 1,000 personas, todos levantaron la mano. Todos han escuchado, pero siguen dentro de esas iglesias, siguen dentro de esos lugares podridos, donde solamente hay gente aprovechada, esa gente que tiene hambre de dinero nada más, y que no habla la verdad, y que se juega en su salvación. Yo creo que eso es lo peor que podemos perder. Ya deje las cosas materiales a un lado. El perder nuestra salvación por un poco de materia, por un poco de dinero, por algo que nos va a distraer, que no nos va a servir. Porque a este mundo llegamos y nada nos llevamos, pero sí una gran responsabilidad. Tanto para los que nos paramos aquí, como para ustedes que están escuchando. Porque están escuchando palabra del Señor, del camino que debemos estar correctamente, porque el Señor lo manda así. Y si no lo seguimos, entonces viene el Señor y nos amonesta feamente. ¿Y quién quiere ser amonestado? ¿Verdad que nadie? Todos queremos seguir el camino del Señor como debe de ser. Fue una gran bendición que a usted, a su vida, al igual a mía, ¿verdad?, que el Señor se haya atravesado en nuestro camino, porque Él dice que los caminos del hombre parece que son correctos, pero su final son de muerte. El Señor se atravesó cuando nosotros íbamos en un camino incorrecto. Pues ahora sí, ¿verdad?, como los caminos que hay que colgarnos de, ¿verdad?, de palomita, y que Él nos lleve, porque solamente en Él vamos a encontrar palabras de vida y de vida eterna, y conoceréis la verdad, y la verdad los vas a hacer libres. ¿Y cuántos de nosotros no recordamos cuando estábamos en ese tipo de iglesias, que no hablaban cosas de las que se hablan en este lugar y en otras iglesias de sana doctrina? Así es, Padre.
Yo ya les platiqué ahora que yo fui a esa ciudad, a ese país, y me vine con esa preocupación de esos hermanos que teniendo tanta hambre de la palabra del Señor, con cualquier cosita que les hable uno, cualquier cosita que se comen, y desgraciadamente esos lobos rapaces están ahí al acecho para afectar a toda esa gente. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor. Que el Señor no ponga un espíritu engañador en nosotros, que perseveremos como debe de ser en la palabra, ¿verdad? Amén. Cada uno de nosotros estuvimos en ese tipo de iglesias, y qué bendición que ahora, ¿verdad?, estamos en algo diferente, creyendo en algo diferente. Hemos conocido inclusive el verdadero nombre del Señor. Amén. ¿Verdad? Y yo he visto otras iglesias que están, híjole, pero atrasadísimas. Atrasadísimas. Pastores que están atrasados todavía. Aquí con lo poquito que sabemos, con eso nos defendemos. Falta mucho todavía, pero creo que vamos dando pasos firmes. El Señor nos ha bendecido como iglesia pequeña. El Señor ha querido a bien poner sus ojos en nosotros y estar al pendiente de nosotros. Constantemente nosotros hablamos con nuestro hermano David y dice cómo les va, cómo esto, cómo les va, le platicamos. Primeramente, si Dios quiere, bueno, pues yo tenía planes, yo tengo unos problemillas por ahí, ven en este mes de octubre a él, allá en esa ciudad de Colombia, si Dios permite que vaya para allá junto con mi esposa, si no, él va a venir en noviembre o en enero, algo así, no recuerdo, porque tiene algunas actividades también, pero va a ver que nuevamente va a estar aquí con nosotros. ¿Verdad? Vamos a darle gracias al Señor. Padre, en esta tarde, Señor, bendecimos tu santo nombre, Señor. Una vez más, Padre bendito, Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias, mi Dios, por darnos la oportunidad, Señor, de que como iglesia pequeña, Señor, como manada pequeña, Señor, no necesitamos ser multitud, Padre eterno, Señor, pero podríamos ser si tú estarías ahí, mi Dios, con cada uno de nosotros, Señor. Tú sabes que el único objetivo en este lugar, mi Dios, es predicar tu bendita palabra, Señor. Hablar cosas sanas, Padre eterno, Señor, de lo que tú has puesto en nuestros labios, Señor, para hablar, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor. Tú sabes la preocupación, Señor, que tenemos de cada uno de ellos, Señor. No tenemos algo en un momento dado, Señor, nosotros como líderes principales, Señor, que podamos tener en contra, Señor, por no hablar la verdad, Señor. Así como el apóstol Pablo, Señor, decía que su sangre, Señor, no era para él, Señor, en un momento dado reclamada, Señor. Así nosotros, Señor, hablamos la verdad porque queremos hacer tu voluntad, como dice en el libro de Mateo 7, Señor. Queremos hacer tu voluntad, no nada más, Señor. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que ha escuchado esta palabra, Señor. Bendícelos, Señor. Abre su entendimiento, Señor. Abre, Señor, Padre eterno, su corazón a tu bendita palabra, Señor. Y ayúdanos a perseverar en tu buen camino, Señor. Que solamente sabemos que de ti podemos tener palabras de vida eterna, Señor, y también la vida, Señor, porque esperamos en ti, Señor. Queremos irnos contigo, queremos ser arrebatados, mi Dios. Estamos siguiendo por el camino correcto, Señor. Si hemos de desviarnos, por favor, guíanos a la verdad, Padre Santo, Señor. No queremos claudicar, Señor, sino simplemente predicar de ti, mi Dios, porque tú lo que nos has mandado, Señor. Bendecimos tu santo nombre y te doy muchas gracias por cada uno de mis hermanos, mi Dios, que han venido a este lugar, Señor, a escuchar la palabra, Señor. Bendícelos y que la gloria de tu santo nombre, Señor, inunde cada corazón. Bendito seas por siempre, Adonai. Amén. Amén y amén. Puede ser.